Hoy en Es la Hora de Opinar con la mesa de representantes de partidos políticos, Julieta Ramírez, Damián Cepeda, Gibran Ramírez. Vamos a hacer una evaluación de todo lo ocurrido en México y el mundo durante el 2024. Después va a estar con nosotros Marco Fernández y Jorge Cano para analizar el presupuesto de egresos, en especial el gasto público en educación. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy concluimos con la evaluación de lo ocurrido a lo largo del 2024, tanto aquí en México como en el mundo, a unas semanas de que ya termine el año. Para discutir este tema, saludo a los representantes de los partidos políticos. De Morena nos acompaña Julieta Ramírez. Julieta, ¿cómo estás? Muy bien, Leo, gracias. Gracias, buenas noches. Del Partido Acción Nacional está Damián Cepeda. Damián, buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar. Y Gibran Ramírez viene en representación de Movimiento Ciudadano. Gibran, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Damián Cepeda, ¿qué digamos, destacarías de este año, pesadito que estuvo este año en México en particular? Para mí el suceso que marcó este año es sin duda la elección, pero no en sí mismo, sino las consecuencias que ha tenido la elección. Por un lado, en términos positivos, la primera ocasión que en México es gobernado por una mujer, lo cual yo resalto, me parece positivo para el país. Pero en lo que me quiero centrar y por lo que digo que es lo que marcó fue en las consecuencias, lo que derivó. Me parece que a raíz de esa elección y el resultado que fue en el legislativo, 54% para Morena y sus aliados y 46% para otras opciones, después una decisión desde mi punto de vista indebida y cobarde del INE y del Tribunal Electoral otorgó al partido en el gobierno con ese 54% de los votos 2/3 partes en la Cámara de Diputados. Eso sumado a un acto, en mi opinión, corrupto, y lo digo corrupto porque creo que cuando el gobierno usa políticamente la justicia para doblar y lograr unos votos, lo es. Y cuando alguien se deja que le hagan eso, también lo es. Bueno, podemos escoger distintas palabras. Eso configura 2/3 partes para el partido en el poder y a partir de ahí se han venido tomando decisiones, algunas positivas, pero la gran mayoría, en mi punto de vista, negativa. Yo resalto dos. La más grave, la reforma al Poder Judicial, que sin duda, lo he dicho muchísimas veces aquí, claro que tiene que mejorar el sistema de justicia, pero me parece que esta reforma acaba con cualquier tipo de división de poderes y subordina al Poder Judicial hacia quien está gobernando hoy. Es un desastre lo que estamos viendo de cara a la elección y me parece que va a haber políticos metidos de jueces en lugar de personas preparadas que impartan justicia. Para nada soy defensor del status quo. Necesitaba una reforma de fondo del sistema de justicia, pero no esta. Eso por un lado. Y por otro lado, dentro de las muchas desapariciones de órganos y demás, a mí el que me parece más delicado, que derivó de este hecho, la elección y la decisión de darles 2/3 partes, es la desaparición del órgano que protege la transparencia y los datos personales en México. ¿Por qué? Me parece un retroceso, porque regresa a los tiempos de antes, del antiguo PRI, donde no conocíamos nada de cómo se gastaban el dinero y es donde se dieron los mayores abusos en México. Entonces, hoy tener a un gobierno ahora de Morena que se va a autorregular y va a decir esto sí te lo hago público y esto no, me parece que va a generar muchísima más corrupción. Muy bien. Gibran Ramírez, ¿qué destacarías tú de este 2024 en México? Mira, no sé si esto lo tengo que decir como representante de Movimiento Ciudadano, porque es algo que me afecta más personalmente, pero que creo que tiene una enorme relevancia pública, y es el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que destapó un entramado político criminal en Sinaloa y un proceso junto con el secuestro del Mayo Zambada de guerra que ahora mismo tiene a Culiacán y, aunque no salga en los medios, a Mazatlán también, en una situación de zozobra. Anoche hubo balacera en Mazatlán. Mucha gente no podía salir de los lugares en los que estaba para irse a sus casas, todo desatado por esto y encubierto
por el gobierno de Rocha y de su fiscalía, que incluso hicieron una mentira, un montaje, sí, sobre un supuesto robo en una gasolinera donde habrían asesinado a Héctor Melesio. Héctor fue aliado de Morena. Héctor fue aliado en su momento también del PAN, sí. fue candidato nuestro, de Movimiento Ciudadano. Era también del PRI, ¿no? Como marca personal, era diputado electo. Del PRI, ¿no? De la Alianza, sí. De la Alianza. Es que él tenía un partido local, ¿no? Claro, el partido sinaloense, sí, Héctor, claro. Perdón. Héctor era el líder del partido local más exitoso del país, que es el partido sinaloense, y que renovaba con iniciativas su capital político y su capital social. El actor personal más importante de Sinaloa, sin duda alguna, y el principal opositor al gobierno de Rocha. Él dejó dicho en su último podcast que si algo le ocurría, hacía responsable al gobierno que lo estaba acosando judicialmente. Al gobierno de Rubén Rocha, ¿no? Al gobierno de Rubén Rocha. La autocracia, la dictadura sinaloense, es un ejemplo del lugar a donde no debemos ir, y el poder absoluto puede llevar hacia allá. En Sinaloa no hay división de poderes. Insunza, el que era secretario de gobierno y ahora es senador, dominaba el tribunal, luego en el poder ejecutivo, y se quedaron con el legislativo al final, y solo les falta la Universidad Autónoma de Sinaloa, que se quieren robar con una ley orgánica. Muy bien. Todo eso rodea al asesinato de Héctor Melesio, y por eso creo que es relevante para el país. Sí, bueno, y en ese tema está desde luego lo que tú dices, que es lo del Mayo Zambada, ¿no? La detención del Mayo Zambada, que creo que no se había mencionado hasta ahorita en las mesas de esta semana. Julieta Ramírez. Bueno, en primer lugar, creo que el 2024 marca el cierre histórico del sexenio del presidente López Obrador. Luego llega la doctora Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer que llega a gobernar nuestra nación, a dirigir los destinos de la nación, lo cual es muy resaltado también a nivel internacional, porque viene acompañado también de casi una paridad total en los congresos, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y es una victoria contundente. Se gana el 60% del voto popular y se gana casi el 80% de los espacios de mayoría en el Congreso. Finalmente, la repartición de los curules se da conforme a las reglas que el mismo PRIAN dejó, con la mismita fórmula, lo cual nos dio todo el respaldo del pueblo de México para que pudiéramos llevar a cabo las reformas más importantes que teníamos desde el febrero de este mismo año. Y en el Congreso ahora mismo estamos viendo un proceso constituyente en donde recuperamos el sentido social de nuestra Constitución, y además logrado con la voluntad y el apoyo de las y los mexicanos, que es lo más importante. Andrés Manuel deja las bases para el crecimiento de México, y Claudia Sheinbaum seguro las va a potenciar con una misma ruta que ya es una ruta nacional, es una ruta de país, ya independiente incluso a quien gobierne. Es un ejemplo, un modelo de nación, ya el humanismo mexicano, que exporta ahora también ya dos modelos: el modelo de la economía moral, donde en medio de una crisis global entre enfrentamientos, el Estado mexicano ha logrado mantenerse frente a la crisis gracias a estas condiciones que deja el presidente López Obrador, que son apoyo a la economía popular, fortalecimiento del mercado interno, los programas sociales, la captación de inversión extranjera en nuestro país. México se considera ya el primer socio comercial de los Estados Unidos mexicanos, y ahora pues viene también un proceso interesante donde aquí al cierre de año la presidenta Claudia Sheinbaum es vista como una líder mundial, de las 25 mujeres más influyentes, la cuarta persona más poderosa del mundo, dentro de los rankings de las personas más destacadas del Time. Pero esto tiene mucho que ver por su respuesta firme y contundente ante las amenazas de Trump. Empezaremos un año
sin error de diciembre, sin gasolinazos, con estabilidad económica y con aumento al salario mínimo. Muy bien, vamos a darle una segunda ronda a México y dejamos una tercera ronda, si les parece, para el mundo. Entonces, adelante, Damián. Me sonreí porque me acuerdo cuando criticaban al entonces presidente Peña, que salía en la portada con la banda presidencial y lo premiaban, ¿no? Estas revistas internacionales, y hoy es el ejemplo. Pero bueno, por eso digo, cómo cambia la vida, pues, ¿no? Pero bueno, en fin. Varias. Está muy bien, está muy bien. Ante las amenazas de Trump. La verdad de las cosas es que hay como si viviéramos en dos realidades. Una, la narrativa de Morena y el gobierno, y otra, la que los datos de verdad dicen. El sexenio de López Obrador fue el sexenio de menor crecimiento desde hace 36 años. Y estos son datos públicos. Creó un poco más de la mitad de empleos nada más que su sexenio inmediato anterior. Dejó más endeudado que nunca al país. Hizo muy bien, yo trato siempre de ser balanceado, muy bien lo de programas sociales, sacó a 5 millones de mexicanos de la pobreza según el Coneval, que es la medición más seria que tenemos, pero abandonaron el resto de las obligaciones del Estado. Y eso es para mí lo que marca este 2024. O sea, también, además de la elección de estas mayorías destructoras, sino el contraste entre el discurso y la realidad. La verdad es que hay 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud. Ese es un dato del Coneval, no es inventado, es una realidad. La verdad es que hay 25 millones de mexicanos que tienen rezago educativo en México. La verdad es que en el sexenio anterior fallecieron más de 200,000 mexicanos en manos del crimen, ¿no? Homicidios dolosos. Y hoy la tendencia es igual. En materia de empleo, por ejemplo, estos 2 primeros meses son menores, si te lo comparas en unos cuantos meses para atrás, hay un solo mes que lo supera, pues. O sea, dices tú, ¿de qué me están hablando? Me parece a mí que hace falta llevar al país a otro nivel. Yo quisiera que en enero empezara finalmente el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo digo respetuosamente. ¿No ha empezado? No creo. No porque ella no esté gobernando, yo no creo ella está gobernando. Pero se han dedicado a concluir la agenda del pasado sexenio. A eso se han dedicado. Y no ha podido poner sus prioridades en la mesa, salvo la beca de secundaria, que ni siquiera la pudo hacer completa en toda la primaria porque no le alcanza en dinero por la herencia que le dejaron. Yo ya quiero ver a quien fue electa, una persona distinta a quien estaba gobernando antes, que tome decisiones como lo que es una científica, basada en resultados y que no esté rodeada de estos tiburones que vienen del pasado y que simplemente se pintaron de color morena. Muy bien. Gibran. Bueno, yo la verdad creo que sí ha empezado el sexenio de la presidenta, particularmente con el presupuesto, Damián. Este presupuesto... Que ya lo aprobaron ayer, ¿tú crees que es de ¿no? ella? ¿La deuda es de ella? Lo aprobamos ayer. Sí. Desde luego nosotros votamos en contra, Movimiento Ciudadano. Es un presupuesto de austeridad neoliberal, una austeridad republicana, estas cosas que dicen. No, es un presupuesto que recorta educación, que recorta salud, que recorta el presupuesto para los niños, para mantenerlo en programas como Sembrando Vida, en programas donde hay dinero en efectivo que no es rastreable y que muchas veces se utiliza para alimentar clientelas electorales. Yo lo digo porque me consta. Yo eso lo vi en la sierra, en Chihuahua. Es uno de los lugares donde permanecí algún tiempo, hablé con campesinos y atestigué el manejo electoral del programa. ¿Sembrando Vida? Sembrando Vida. Bien Pesca, por ejemplo, lo he visto igual en Sinaloa, ¿no? Y estos programas que favorecen que haya dinero en efectivo, que se pueda hacer perdedizo o que se pueda hacer electoral, se fortalecen ahora, como la escuela es nuestra en materia educativa. Pero las cosas que realmente hacen falta, como la atención a la infraestructura educativa, que sufrió muchos daños en el abandono durante la pandemia, se desatienden. Y son cosas que necesitan las personas más pobres. Yo he visto últimamente, por circunstancias personales, a gente que viene de todos los estados de la República a que les cuiden a sus bebés en el ISSSTE, en el IMSS.
bebés prematuros que necesitan aparatos especializados para sobrevivir. Eso ha perdido presupuesto, Leo. Eso ha perdido presupuesto porque lo reparten en becas y la verdad es que las becas no compran vidas y fuera de eso las becas tampoco compran infraestructura educativa ni compran cuidado y todo eso se está dejando a un lado. Es el presupuesto más neoliberal que hemos visto en muchos años. O sea, se elige antes recortar para tener más o menos tranquilos a los mercados que atender a quienes se dijo que se iba a atender. Muy bien. Julieta, te toca cerrar la parte de México para dar una última ronda sobre el mundo. Muy bien, en México es inevitable hablar de lo trascendente que ha sido la reforma al Poder Judicial, que Sí, sin duda claro. fue un reclamo popular que hemos estado tratando de encauzar, donde en primer lugar se viene a partir del 2023, 22, la posibilidad que exista la reforma casi a partir del 2021 y desde el principio del sexenio. Y finalmente fue la principal petición y también básicamente la principal contenido de nuestra campaña durante todo el 2024. En las calles lo que la gente solicitaba enormemente era ¿para cuándo la reforma al Poder Judicial? Entonces, A mí me lo dijeron en todos los mercados en los que me parece. ¿Cierto? Entonces, en gran medida, la gente estaba esperando la reforma, tenía conciencia de la reforma, se lleva a cabo la reforma, se ha logrado y está avanzando la reforma. Justo el día de ayer en la mesa directiva platicábamos del Senado, platicábamos que había algunos jueces, magistrados que se habían arrepentido de manifestar su declinación a participar en el proceso electoral de jueces, magistrados y ministros el próximo año. Y a partir de un acuerdo que se hizo, pues jurídicamente se les venció el plazo, pero a partir de un acuerdo que se hizo se les permitió que si desean participar, mira, eso que, es nota, que participen. Así ¿Eso es. cuándo tomaron esa decisión? El día de ayer y antier Ayer. se estuvo revisando, entonces pues se está tratando de darle apertura a quienes sí quieran participar, pues que conserven ese derecho. La reforma al Poder Judicial ya empieza a ser un modelo que se está observando desde el exterior y hay países que empiezan a replantearse también la crisis del Poder Judicial, porque no es solo en México, en todo el mundo el tema del Poder Judicial y el acceso a la justicia está siendo un reclamo muy importante, incluso en Estados Unidos ya se ha manifestado seriamente que pues, los tribunales deberían atender de manera más asertiva las necesidades de la gente. Esta reforma al Poder Judicial, por supuesto, ustedes saben que nosotros estamos convencidos que esta es una buena reforma. El tiempo finalmente juzgará las circunstancias y el próximo año pues hay una gran expectativa sobre la implementación de la reforma y todo esto que auguraron que sería terrible y que no avanzaría, pues finalmente está en camino la reforma al Poder Judicial y en el 2025 tendremos elecciones, lo cual también implicará un reto en todos los sentidos. Enorme, sin lugar a dudas. Déjenme dar una última vuelta sobre el tema del mundo, ¿no? Porque no podemos de alguna manera aislarnos de lo que está pasando allá afuera. De hecho, parte de lo que está pasando adentro tiene que ver con lo de afuera. ¿Qué resaltarías, Damián, de lo que ocurrió este 2024 en el mundo? Algunas noticias, digamos, negativas o hechos negativos, por ejemplo, el continuar en este problema Ucrania-Rusia, que creo que pues, es un suceso que nos impacta a todos, increíble para mí que no se puedan resolver las diferencias de manera pacífica a estas alturas, ¿no? Pero así es el poder, desgraciadamente malentendido. También la continuación del conflicto de Israel, ¿no? La verdad que me parece muy lamentable lo que ha pasado. A veces unos quieren ver un solo lado, otros otro. La verdad es que ha habido atrocidades, ¿no? En ese suceso. En el genocidio no hay equidad, Damián. O sea, ahí no creo que hay dos demonios. Hay uno nomás. Pase lo que pase, o sea, podemos entender todos los matices, pero hay un genocidio y así se llama. No es un conflicto de dos partes. Un solo iguales. lado ha matado inocentes, es lo que me estás diciendo. No, pero hay un genocidio. Y eso es lo importante. Okay. No, para mí es importante también las adolescentes que mataron, violaron y ultrajaron. También. Ambos.
Nadie debe matar a nadie. Es mi forma de pensar. No, en ningún lado nadie debe matar a nadie. No estoy tomando lado. Pero el hecho estoy diciendo internacional... Ok. Para mí está mal que terroristas maten personas y está mal que un país responda matando a otras. Ambas están mal. Yo no voy a defender terroristas. No es equitativo, Damián. A ver, bueno, Ok, pues, ahorita tú, si a ti te parece bien que maten unas cuantas personas, unos terroristas, No, pues, nadie. para mí no, pues no. Ni en México ni allá. Ok, eso es mi punto, pues. Me parece muy de resaltar también la elección de Venezuela. Este movimiento de María Corina, ¿no? Sí, pero cómo verdaderamente se levanta y es una muestra de lo que pasa. Yo no me gusta hacer paralelismos, pero sin duda es una muestra de lo que pasa cuando se acaban las instituciones que garanticen la democracia. Simplemente lo dejo ahí como lección. Los Juegos Olímpicos, en temas, digamos, positivos, en lo personal me dio mucho gusto ver ganar a Djokovic finalmente su medalla, ¿no? Qué potencia. De tenis, ¿verdad? Sí. Por una historia deportiva. Pero bueno, el ejemplo, cómo te une, cómo estás echando porras a al equipo mexicano y demás. Me marca mucho el avance de la tecnología. Yo todavía estoy aprendiendo, me declaro que no sé manejar todavía muy bien todos los temas de inteligencia artificial y demás, pero veo que están avanzando exponencialmente y sin duda para nosotros la elección de Estados Unidos y la de México, lo que marca de cara al futuro en la relación que tenemos que tener entre México y Estados Unidos. Y sé que se me acabó el tiempo, pero no quiero dejar de opinar esto. Seguridad acá. Magistrado matado a balazos. Hace apenas nada. Bueno. Ayer, la cabeza de un alcalde de una capital, ¿no? Un gobernador señalado por vínculos, se está perdiendo la gobernabilidad. Un diputado asesinado en Veracruz y nadie hace nada. Eso es lo que está mal y tiene que cambiar. Eso ya corresponde a México, pero vámonos a regresemos a la parte internacional. ¿Qué destacarías, Gibran, en este 2024? Desde luego, el genocidio, que creo que va a ser uno de los silencios que más lamentemos en el futuro en la opinión pública mexicana. Ha habido ahí algunas cosas. Está la reciente polémica por la ruptura de relaciones del Colegio de México con la Universidad de Jerusalén. Hubo ahí un desplegado también condenando esa ruptura. A mí me parece bien del Colegio de México. Yo me siento orgulloso de ser egresado del Colegio de México y me siento orgulloso de que se hayan decidido hacer algo. Tardó tiempo. Hubo la manifestación de estudiantes en las explanadas del colegio durante varios meses y al final la presidencia del colegio escuchó a su comunidad con pues toda la polémica y toda la tensión interna que eso llevó y externa también. Sé que por estar mencionando esto perderé algunos amigos. Sé que tú no estarás entre esos amigos que perderé, Leo. Pero es un tema que se tiene que tocar y no se toca. En la tribuna de la Cámara de Diputados, cada vez que me subo y hablo de eso, me felicitan en el PAN, en el PRI, en Morena, pero nadie toma la voz para secundarme, porque nadie se quiere pelear públicamente. Y esa cobardía, esos silencios, son los que propician que las cosas terribles ocurran. Eso por el lado negativo. Y como una persona interesada en la política, me llaman mucho la atención, y creo que son hechos muy importantes, la victoria de Donald Trump y la victoria del laborismo británico. Y me parecen importantes porque de algún modo son la vuelta de las ideas a la política, en el sentido de que se partió de programa. No me acuerdo cómo se llama la fundación esta de Steve Bannon. Seguro que tú lo tienes más claro. No me acuerdo yo Heritage tampoco. Sí, la Heritage, creo que sí. No sé si... No, creo que le estamos pegando una... Sí, no, Heritage Foundation es... Exacto, es muy conservadora, pero sí. Sí, no. Sí. Bueno, en fin, no me acuerdo ahorita el nombre, pero sí sé qué te refieres. Hubo la construcción con base en focus groups, en encuestas, de un programa a partir de lo que el grupo cercano a Donald Trump sentía que le dolía a la gente.
y lo mismo en el laborismo Muy británico, y creo que eso hace falta en México. Muy bien. Por cierto, esta semana, Julieta, la revista Time, que cada año nombra a la persona del año, nombró a Donald Trump. Así es. Sí, definitivamente no Donald iban a Trump, elegir a una mujer de izquierda, ¿verdad? Eso estábamos con seguros, sí, No, por fíjate supuesto. que hubiera sido, yo creo que... ¿La tenían de finalista? Bueno, sí, la tenían de finalista, sí. Perdón. Empezamos con 2:30, si quieres. Venga, adelante. No, pues mira, desde alguna perspectiva, creo que el 2024 es la consolidación de un mundo multipolar. Sí. Europa depende energéticamente de Rusia y de Medio Oriente, y justo tiene esos dos frentes abiertos con guerra que han azuzado ellos mismos. Alemania, Francia, España, Reino Unido están en la antesala de la recesión, lo cual es interesante analizar porque también, por ejemplo, en África se están dando algunas guerras de independencia, lo cual están en algunos espacios se están nacionalizando algunas empresas, por ejemplo, de Francia. Estos países de Europa se están desindustrializando. Se reúnen nuevamente los BRICS y ahora aceptan a Turquía, pero a los BRICS esto transforma la correlación, y además con la llegada de Donald Trump, en donde por una parte está aventando buscapiés en todas partes. Ayer estábamos contando como cuántos países lleva dándoles amenazas y son más de 30, contando también la Unión Europea. Esto, por ejemplo, que hace la amenaza hacia la OTAN de que los países que son miembros, que si no aportan el 3% del PIB al gasto de guerra, él pues va a dejar de darles su respaldo financiero, económico y militar. Entonces agudiza ahí la problemática. Definitivamente concedo el tema que el genocidio que está sucediendo en Gaza pues está siendo no tan silenciado por la comunidad internacional, pero pues se está agudizando incluso ante el escarnio del mundo. Israel continúa con su política de genocidio. Ahora, por otra parte, China se consolida como una potencia económica. Entonces estamos viendo un mundo en donde 5 hombres, que de hecho todos tienen más de 70 años, están decidiendo los destinos del planeta. Y dentro de estos pues está China, está Estados Unidos, está Turquía. Rusia, definitivamente. Entonces el mundo está ahí puesto en esas manos. En México, por fortuna, tenemos estabilidad envidiable, tanto económica como política, ante un mundo en crisis. Estas son las condiciones afortunadas que deja el sexenio de López Obrador cuando termina, y francamente la oposición ante la crisis global, pues, ¿qué continúa siendo? Perdida. Es decir, adentrándose en temas que no abonan a la discusión pública y en donde debemos cerrar filas ante el rechazo a la guerra, como lo hizo la presidenta en el G20. La seguridad, pues salud, educación no abona. Bueno, se nos terminó el tiempo. La semana que entra les pido que traigan sus recomendaciones de libros, películas, series, podcast para disfrutar. Nos dejas tarea. Les dejo tarea. Por lo pronto les agradezco mucho. Gracias, Gibran, Julieta, Damián. Y voy a hacer una pausa y regreso con Marco Fernández y Jorge Cano para hablar de la educación y en particular cómo queda este rubro en el presupuesto de egresos para el año que entra. Regresamos.